tan importante justamente hablar de este tema en este momento. Primero que nada, entender que esa experiencia humana que yo les digo, que es natural en nosotros, no significa que sea, no significa que la validemos, ¿no? ¿Qué quiero decir con validar? Bueno, una cosa es aceptar y otra cosa es validar. Yo puedo aceptar que existen ladrones, no me voy a negar que existen malas personas, puedo aceptar que existe la mentira como una forma de expresarse las personas, pero lo voy a validar, es una cosa que yo la voy a validar, bueno, no la voy a validar. Entonces, con el tema del miedo en particular, y capaz que ustedes van a escuchar cosas acá hoy que son muy diferentes a las que han escuchado hasta ahora. Es una experiencia que van a ver que yo la acepto, pero no la valido. Y esto le digo que capaz que es nuevo para ustedes porque la expresión más común frente a la experiencia del miedo es que bueno, sí, es como que tenemos que abrazarlo y convivir y una cantidad de cosas que terminan siendo indirectamente una validación de ese miedo en mi vida. Y eso básicamente implica admitir una limitación en mí. A no admitirla como una existencia, sino que admitirla, como digo, como que así debe ser. Y no es así. No es así. Para eso vamos a hablar de muchas cosas, vamos a recurrir inclusive a ejemplos históricos, vamos a hablar de algún filósofo o un maestro espiritual que desde la antigüedad nos hablan sobre este tema. Es un tema eterno, como digo, porque está en la esencia de la experiencia humana y vamos a entender por qué está en la esencia de la experiencia humana. Pero antes que nada, vamos a definir qué es miedo. Todos tenemos alguna percepción del miedo, por supuesto. El miedo suele suceder, a mí me gusta decir que es muy parecido a lo que es la gravedad, ¿no? Ustedes saben que para la ciencia la gravedad es algo que se puede medir, 9,8 metros por segundo, lo sabemos muy bien, es algo que se puede experimentar con ella, por supuesto, ¿no? Pero no se sabe qué es. Saben que no se sabe. O sea, la definición de la gravedad, ¿qué es gravedad según un científico? ¿Qué es la gravedad? Y te va a dar una explicación, pero no una definición propiamente dicha, porque no existe una verdadera definición de lo que es la gravedad. Pero sin embargo se puede sentir, se puede medir, se puede experimentar con ello. Con el miedo pasa muy parecido, todos lo sentimos, todos lo experimentamos, ¿no? Pero cuando llegamos a hablar de la definición nos cuesta mucho entender qué significa miedo. Y ese es el primer gran problema. Cuando yo empiezo a definir algo, empiezo a entenderlo. Parte del concepto de definir es entenderlo. Y al experimentar algo, y en este caso particular que estamos hablando del miedo, como algo no definido, me vuelvo aún más vulnerable a él. Porque es algo misterioso. Y si yo no lo puedo definir, tampoco lo puedo manejar. Tampoco puedo llegar a encontrar sus secretos, porque no sé cuáles son sus secretos. Lo mismo pasa con la gravedad. Hasta hoy se está estudiando formas de usar la gravedad como una energía utilizable, transformable, ¿no? Y siguen ahí a tientas, porque ahí es el lugar más sutil, más fino o más, llamémosle, ambicioso, que sería realmente generar mucha energía con esa fuerza, no se ha logrado. Algún científico dice que lo ha logrado, pero sería harina a otro costal. Entonces, más allá del molino de agua que aprovecha la gravedad, la caída del agua, hay otras cantidades de experiencias que faltarían hacerlo, pero necesitamos una definición. Entonces vamos a empezar con esto, vamos a definir qué es el miedo. Acá quiero decir algo, vamos a definir muchas cosas, porque este es un tema delicado, espinoso, y tenemos que hacer definiciones, ¿no? No quiero decir con esto que sea la definición, pero es como para ponernos de acuerdo, y para que todos digamos, bueno, ok, hablamos, vos cuando usas esta palabra, todos entendemos esto y estamos de acuerdo. Por ejemplo, vamos a hablar del concepto del ego, ¿no? Y también hay muchas definiciones sobre ego, pero vamos a dar también alguna acá, que capaz que para algunos no es tan buena, pero permítanme
acepten, acepten una excepción en sus vidas, ¿de acuerdo? Simplemente por un tema técnico. Bueno, ¿el miedo qué es? El miedo es la percepción de que no tengo las herramientas, los conocimientos, la capacidad para manejar una situación que amenaza quién soy. Repito, el miedo, vamos a definirlo como es la percepción de una situación en la cual siento esa percepción que no tengo las herramientas, no tengo la capacidad para manejar esa situación, pero que esa situación amenaza quién soy. Entonces, como ven, acá hay varias palabras que dije que tendríamos que zambullirnos, y nos vamos a zambullir, no se preocupen, ¿no? Primero, el tema de la percepción. ¿Qué significa la percepción? La percepción significa que yo tengo 5 órganos de percepción, 5 sentidos. O sea que empieza desde un lugar que es un estímulo, ¿de acuerdo? Un estímulo que viene a través de un sentido. Yo escucho, yo oigo, yo siento, yo palpo, ¿de acuerdo? Yo siento inclusive el gusto. O sea, por ejemplo, ¿por qué a los niños pequeñitos no les gustan mucho las verduras? Siempre se ha estudiado mucho. Vieron que los niños suelen vomitar y eso. Y se ha llegado a la conclusión de que es un reflejo instintivo de que la verdura, el amargor de la verdura, el sabor amargo, lo tenemos como algo peligroso. Entonces ellos lo rechazan. Después nos educamos a que no es tan así y pasamos. Pero en la naturaleza parece que lo amargo es algo que tengo que cuidarme. Entonces los niños lo tienen. Entonces ven que es una percepción también a nivel de sabor y él se siente amenazado y tiene una reacción. Entonces, como ven, la primera palabra acá que tenemos que analizar es la percepción, que estoy percibiendo. Pero también yo dije que pasa por los 5 sentidos. Pero también hay algo muy importante. Hay también una percepción interna en mí. Una percepción que viene de un juego mental, del cual de ese sí nos vamos a meter de fondo para que lo entiendan, cómo es que funciona. Y es un juego que implica recrear una experiencia dentro de mí, simbólicamente. No necesariamente es virtual la misma experiencia, sino que simbólicamente me llama a esa experiencia. Y ahí aparece la reacción. La siguiente parte de esa definición era no tener las herramientas adecuadas. Y esto también es otro tema importante, porque acá la pregunta es ¿quién no tiene las herramientas adecuadas? Parece una pregunta como tonta, ¿no? Porque entonces decir, bueno, yo. Bueno, pero entonces yo le voy a decir, ¿y qué parte de vos siente que no tiene herramientas adecuadas? ¿Y qué parte de yo, ¿me entendés? Piensa, razona desde ese lugar? También vamos a profundizar en eso. Y por último está que amenaza lo que soy. Esta tal vez sea la parte más importante, porque si entendemos esta vamos a entender todas las anteriores. Entonces vamos a concentrarnos justamente en esa otra. Porque entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién sos? Y ahí está la clave. Ahí está, en la pregunta socrática, ¿no? ¿Quién soy yo? Está toda la clave. De hecho, en mi técnica de terapia, esa es la base. ¿Quién sos? ¿Quién habla? ¿Quién siente? ¿Quién piensa? Primero vamos a desmistificar algunas cosas que se dicen por ahí del miedo. El miedo es necesario, lo han escuchado muchas veces, ¿no? Para sobrevivir el miedo es necesario. Bien, genial. Imagínense que acá, como estamos ahora, de repente, acá quiero aprovechar para agradecer a Majo, una persona maravillosa que me ha ayudado a que esto sea posible. Con Majo le decimos, bueno, les trajimos un café para mientras estamos hablando, o un té. Le servimos a todos el té, le decimos, cuidado que está caliente, está muy caliente. ¿Tá? ¿Qué hacen ustedes? No lo toman, esperan que se enfríe, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿tienen miedo? No, precaución. No, tienen sentido común. ¿Entienden? Es simple sentido común. No necesitan de una experiencia de miedo
para cuidarse, necesitan ¿qué? Conciencia. Saber que a mi cuerpo, no dije yo, a mi cuerpo, el agua hirviendo le hace daño y duele. Entonces no es miedo. Entonces nosotros de hecho vamos por la vida sin miedo. Cruzamos la calle sin miedo. Todos vinieron acá cruzando calles, manejando de lejos y seguro que fue divertidísima la charla. Y lo que menos tuvieron fue miedo. ¿No es así? Sin embargo, ninguno chocó, ninguno se mató, ninguno... no necesitan. Entonces es un mito macabro, diría yo, ¿no? Oscuro. ¿Para qué? Para eso que dije al principio, validar la experiencia del miedo. Recuerden, yo dije, una cosa es aceptarla, otra cosa es validarla. Cuidado de lo que validamos en la vida. Lo normalizamos, lo validamos y se transforma en lo que yo soy. Volvemos a la pregunta primero. Por ahí va la mano. El tiempo que estamos ahora viviendo es un tiempo de un reto muy grande. Todos lo sabemos. No sé qué sienten, qué piensan, cuáles son sus conceptos de vida, pero el tiempo de ahora, que estamos viviendo ahora, es un reto muy grande. Es un reto justamente a quién soy y así puedo mantenerme firme frente a la pregunta esa. Y también lo podemos ver con mucha tristeza, tal vez, que mucha gente fracasa frente a eso. ¿Qué falta? Valor. ¿Para enfrentar qué? El miedo. Entonces, yo sucumbo a esa noción, de esa definición que yo dije. Siento que esto no lo puedo manejar. ¿Y cuál es la actitud valiente frente a eso? No importa tanto que no lo puedo manejar. Lo que importa es responder la última pregunta, ¿quién soy? Y si no lo puedo manejar, pues no lo puedo manejar. ¿Sabían que van a morir todos acá? ¿Saben? ¿Son conscientes? ¿Sabes que vas a morir? Sí. ¿Sí? ¿Saben que dentro de 100 años lo más seguro es que... Yo sí, ustedes no sé. Lo más seguro es que ninguno de nosotros estemos jugando a otras cosas, capaz que en otras galaxias. ¿Sabían eso, no? Entonces, por favor, la primera percepción que uno tiene que tener es la percepción de qué es este instrumento físico que se siente tan identificado, que yo me siento tan identificado con él. Porque de ahí viene el 90% de los problemas humanos, ¿sabían? 90% de los problemas humanos viene por identificarse con esto. Esto que lo tuvimos durante 70, 80, 90 años, acá los afortunados más de 100, o no afortunados tampoco, no necesariamente significa, no significa nada eso, les aclaro, pero ese es el 90% de los problemas, identificarse con el cuerpo. Ese es el 90% de los problemas. Y por supuesto, esa amenaza de que amenaza a quién soy, lo primero es sobre mi cuerpo físico. Pero no se queda ahí, van a ver, es más sutil, va más profundo, es más complejo, es más perverso inclusive. Pero ahí está la clave. Había un maestro samurái que le decía a sus discípulos: si quieren salir victoriosos de la batalla, entren muertos. Yo voy a decir muchas frases así hoy, espero, si me voy acordando. Pero se las voy a dejar también, no las voy a explicar demasiado, se las voy a dejar como semillas, les voy a dejar porque ustedes tienen que hacer un razonamiento. Hay mucho para cada una de esas frases que voy a decir para que las entiendan. Yo les voy a pedir, les voy a inclusive dar un reto a ustedes acá. Atrévanse a sentir lo que van a sentir a través de esta charla. En cada momento de esta charla. Atrévanse a sentir, escuchen lo que van sintiendo. Porque van a ver cosas que van a ir sintiendo, algunas que no van a entender mucho. Pero que van a quedar para que ustedes analicen.
porque realmente eso significa que se están tocando cosas importantes, de las cuales no hay respuestas concretas. Y no está mal, porque la vida se trata de eso. La vida es un descubrimiento, una experiencia de descubrimiento. Pero si yo tengo mucho miedo o miedo, no voy a salir a explorar. Nosotros podemos tener juicios muy duros, históricos, éticos, morales, sobre una cantidad de conquistadores, ¿no? Pero hay algo que no voy a negar, eran valientes. Eran valientes. La virtud del valor es fundamental, porque la virtud del valor también te implica que vos hagas lo que sentís que tenés que hacer. ¿Y sabes lo que significa pensar, hablar y hacer lo mismo? ¿Sabes lo que significa espiritualmente, interiormente? Significa que estás a 90% de tu camino hecho, porque eso significa unidad. Y la primera experiencia divina es la unidad. Dios, antes de cualquier cualidad que ustedes imaginen, amor, sabiduría, todo lo que quieran ponerle, antes de todo eso, ¿saben lo que es Dios? Uno. Indivisible. Entonces, si yo me atrevo a experimentarme en esa unidad, me acerco mucho a lo que realmente soy. ¿Vamos bien? Lo veo muy así. Estamos pensando. No va a ser liviana la charla. ¿Se acuerdan que les advertí? No va a ser liviana. Hasta el hueso dijiste. Hasta el hueso. Vamos a llegar hasta el hueso. Por eso también atrévanse a hacer las preguntas que quieran hacer. Bueno, vamos a ver algunos conceptos importantes. Yo hablé mucho de la percepción, hablé, ¿no?, de cómo me veo, pero también tengo que entender que había un mundo interior que también percibe y cómo percibe. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a tener que entender y definir, como dijimos al principio, algunas cosas, aunque no sean las clásicas que han escuchado. El primer concepto que vamos a usar, y me voy a ayudar con este pizarrón, es entender cosas básicas que todos de repente las entendemos un poco. A ver, yo estoy formado por una parte que es consciente, ¿no? Es esto. Vamos a llamarle consciente. En realidad, desde un punto de vista profundo y espiritual, esto no es muy consciente tampoco. Pero vamos a decir que esta es la parte consciente. Y hay una parte, digamos así, que es no consciente. No consciente. No dije inconsciente, dije no consciente. Porque ahora vamos a tratar de usar esos términos. Yo estoy usando términos que se usan para diferenciar. En esta parte no consciente, en realidad, está dividida en dos. ¿Está? Vamos a ponerlas acá para que se entienda. Una parte que vamos a llamarle supraconsciente. Supra es arriba. Y una parte que vamos a llamarle, ahí sí, inconsciente. Inconsciente. Vamos a ponerlos así. ¿Por qué este no consciente está dividido en dos? Porque esto es totalmente diferente a esto. Esta parte de acá arriba tiene que ver con mi ser, tiene que ver con la verdad de quién soy, tiene que ver con lo que se han hablado todos los maestros espirituales, todas las religiones hablan de esa parte, el alma, el espíritu, la esencia divina. Acá no hay error, acá no hay mancha, acá no hay equivocación. De hecho, acá no hay transformación. ¿Me entienden? Porque es lo que es eternamente. Es la luz eternamente. Y donde hay luz, ¿qué es lo que no hay? Exacto. Entonces tiene que haber otro lugar donde existe eso. Y ese lugar es el inconsciente. ¿Y en el inconsciente qué es lo que hay? Bueno, vamos a verlo de esta forma. Acá hay un yo, vamos a ponerlo así con mayúscula, ¿no? Es el yo soy, esa cosa de ser, ¿no? ¿Y qué hay acá en el inconsciente? Bueno, acá en el inconsciente hay una serie de pequeñitos yo, así, yo le digo los enanitos del fondo, en terapia, ¿no? Estos enanitos del fondo joden mucho. Y están todos ahí. Todos ahí.
¿Qué hacen esos enanitos del fondo? ¿Saben cómo son esos enanitos del fondo? ¿Qué forma tienen? Y que si los pudiéramos ver, inclusive, voy a dar una descripción para que lo vean, esto es muy simpático. Esto lo hago como muy pedagógico para que... Imagínense que cualquiera de ustedes, ¿no? Va caminando conmigo, o salimos todos a pasear ahora, vamos a caminar después de la charla, vamos a relajarnos, a tomar un café, vamos caminando por acá, y atrás de una casa con una reja así de gorda, los barrotes, ¿no? Un caniche de 150 gramos, ladra, ¿me entendés? Aparte vieron que son como histéricos, ladra. Y yo que voy ahí a 1 metro de la reja, pego un salto, ¿no? Y hago así, y ustedes me miran y me dicen, che Gabriel, ¿qué te pasa? Algunos se van a burlar, me van a tomar el pelo, no sé cuánto. Mi autoestima va a generar un discurso, no. Aparte como vengo de la charla ya vengo en plan, ¿viste? En plan maestro así, entonces digo, no. Ustedes saben que los perros, el año pasado en Tailandia una mujer murió atacada por un perro. O sea, empiezo a poner cosas ridículas, transmiten rabia, yo qué sé, digo cualquier cosa. Pero el único hecho real es que yo salté cuando ese perro me ladró. ¿Y por qué salté? Una reacción. ¿Pero por qué esa reacción? Miedo. 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 ¿Por qué ese miedo? Yo le voy a decir por qué ese miedo. Que eso lo veo mucho en terapia. Porque cuando yo tenía 3 años, el perro de mi vecino cruzó el muro y me mordió. Y en ese momento en mí quedó grabado una experiencia que era un niño, yo, con un monstruo peludo gigante, mi brazo siendo devorado por el monstruo peludo, gruñidos, olores, gritos de mi madre, gritos del vecino, sangre, dolor. ¿Y qué forma eso en mí? Es lo que se llama un trauma. Y el trauma queda, es uno de estos enanos, al fondo. Va ahí y queda ahí. ¿Y saben cómo queda? Como un GIF. ¿Vieron los GIF de computadora? Que uno pica, y es un círculo vicioso, digamos así, de expresión, de movimiento. Es lo mismo, solo que está apagado. ¿Qué necesita? Necesita un dedo que le toque en el triangulito. ¿Saben qué es ese dedo? Un estímulo. ¿Se acuerdan lo que les dije, los sentidos? Yo sentí el perro. Y yo hice así, y eso fue tocar el GIF. Porque es un dedo que es así en mi inconsciente. Si está el GIF lo toca, si no hay el GIF hace así, se pierde en la nada. Es un estímulo y nada más, no tiene sentido, se pierde. Me atraviesa, como si fuera un cristal, la luz, me pasa de lado a lado. ¿Me entienden por qué muchos maestros hablan de que hay que ser un cristal? Me pasa. Yo existo, pero eso no me hace nada. Pero ahí había un GIF y lo tocó. Entonces el GIF actúa. ¿Y qué es ese GIF? Es un niño chiquito, yo, gritándome, corre, porque te va a comer. Es un monstruo terrible, duele, te va a comer. ¿Y cómo me manda ese mensaje? A esta parte. Con una emoción. ¿Y con qué emoción? Ahí entendemos lo que pasa. Ahí empezamos a desmenuzar el secreto que existe atrás de todo. Los enanitos estos se forman de 2 formas, es decir, cómo se crean en la inconsciente. La primera es el choque emocional, esto, la experiencia traumática, como se le dice. Y la otra es por repetición. Me voy educando. Si ustedes le dijeron, o a cualquiera le decís, a cualquier niño le decís desde chiquito, sos un idiota, 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 sos un idiota. Cuando llega adulto, ¿entendés? Frente a cualquier solución, frente a cualquier problema, va a tener miedo. Porque le van a tocar
el GIF, y va a aparecer un niño de cierta edad, llamémosle, donde ya se consolidó eso, que le va a decir, no podés resolver esto, no podés resolver esto, no podés resolver esto, no sos capaz de resolver esto te va a ganar, esto te va a tragar, esto te va... Pero no lo dice con palabras, lo dice con emociones. Y la emoción que le dice, fundamentalmente, es el miedo. Entonces ahí empezamos a entender que la comunicación entre esto y esto es emoción. Esta comunicación es emocional. Entonces me va a decir, bueno, pero todos tenemos emociones, hay emociones lindas, emociones feas. Bueno, acá viene otra definición, acá vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a diferenciar dos cosas, la emoción del sentimiento. ¿Tá? La emoción es de carácter siempre egoico. Se puede entender que es, porque la emoción siempre está basada, aunque les parezca mentira, y cuando la escarbamos, en miedo. Hasta emociones lindas tienen una raíz en el miedo. ¿Tá? Hay muchas cosas que yo emocionalmente las hago, sobre todo en las relaciones que tenemos con personas, que en el fondo existe miedo y me lleva a sentir de ese lugar, desde el miedo, aunque sea una emoción linda. El sentimiento viene de allá arriba, el sentimiento ya es otra experiencia, el sentimiento viene del amor y todo lo que el amor deriva, compasión, piedad, generosidad, servicio, alegría, pero la alegría, el contento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué prefiere decir, acá estoy haciendo agua? Yo estoy el valiente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ¿de qué parte? De que hay algo que yo soy. Tal vez no lo esté expresando 100%. Es válido. Por algo estamos acá, ¿no? Pero es real. Y no me voy a quedar con lo que no es real. Yo les decía hace un rato que el primer problema es la identificación con el cuerpo, ¿se acuerdan? Ese es el principal problema que tenemos los seres humanos. La identificación con el cuerpo es lo que genera todo lo demás, porque el primer miedo, la madre de todos los miedos, el que está en la raíz de todos los miedos y de toda experiencia acá abajo, es el miedo a la muerte. Muchos acaban de decir, no, yo no le tengo miedo a la muerte. De repente han trascendido el miedo a la muerte física. Pero cuando yo digo muerte, no lo digo solamente, todo el mundo piensa en la muerte física. ¿Qué es? Porque vamos a analizar, cuando yo te digo ¿qué es morir? Morir es dejar de ser. Hay algo que es evidente, ¿entienden? O sea, la identificación, recuerden lo que les dije, el cuerpo yace muerto, inerte, frío. Y para mí, mente es, dejó de ser, dejó de existir. Algo dejó de existir. Claro, dejó de existir su experiencia terrenal. Y cuesta mucho trascender ese pensamiento. Cuesta muchísimo trascender. Entonces el miedo fundamental es el miedo a la muerte. Pero como les dije, en realidad lo que oculta, para ser más técnico, más afinado, lo que vamos a usar ahora, es el miedo a dejar de ser. Morir es dejar de ser. Entonces, si yo tengo cierto estatus en mi conjunto de amigos, en mi grupito de amigos, desde estos acá abajo, no van a querer que yo deje de tener ese estatus. Y voy a empezar de repente a transformarme en lo que mis amigos quieren para mantenerme en ese lugar. ¿Ven cómo va manejando el miedo toda la vida? Frente a mi familia, frente a mis padres, frente a mis hijos, frente a mis amigos, frente a la sociedad, frente a cómo me ven. Entonces termino posando. Termino posando. Es como que yo estoy acá y de repente empiezo a hacer así, porque a Mónica le gusta que yo esté con el codo acá. Yo sé que cuando yo pongo acá ella me mira bien, pero a Majo le gusta que este codo esté acá, entonces termino hablando, ¿qué tal? ¿No? Y me empieza, ¿y qué empiezo a sentir después? Incomodidad. Y después de la incomodidad, ¿qué viene? Dolor. Después viene el dolor.
y ni siquiera sé por qué me duele. ¿Por qué me siento así? Porque estás posando, porque estás contracturado, ¿me entendés? Tratando de agradar, tratando de ser aceptado, tratando de no morir. Porque sentís que a través de eso sos, que mentís. No sos a través de eso. De hecho, Dios es tan sabio que nos llena de fracasos la vida. ¿No les ha pasado? Nos llena de vapuleadas. Nos hace jurar amor eterno frente a un altar y después... ¿Verdad? Ah, muchos les ha pasado acá. Varias administraciones. O sea, nos hace desgarrarnos la camiseta por una ideología o por un fulano que ni siquiera conocemos, pero es nuestra ilusión, es nuestro miedo, es nuestra debilidad de querer poner ahí una seguridad que no me atrevo a ponérmela en mí. Me terminó engañando, me terminó mintiendo, me terminó diluyendo. Pero ¿saben qué? Yo no vine acá para que se vayan más amargados. A ver, se van todos así, soy horrible, estoy destrozado. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que le vine a decir es que todo eso es un juego. Que sean valientes. Porque, ¿saben por qué? El lugar valiente es el lugar verdadero de que son. Lo otro no son. La cobardía nos sienta mal, todos nos sentimos mal. ¿Verdad? Entonces significa que eso no soy. El error nos sienta mal cuando nos aferramos a él por un tema de orgullo, que no soy. Si yo les doy un talle de zapato, un número menos a todos, y salimos a hacer esa caminata por ahí, ¿qué van a sentir? Incomodidad, dolor. Significa que esa experiencia no es para vos. No esperen por nada, ni nadie. El futuro de ustedes es una creación a través de un presente activo, consciente, fuerte. Estén despiertos. Una creación que implica mirarme y no mirarme desde acá. No significa que esto desaparezca. Porque si estamos acá, esto existe. Si no, ya estaríamos con los ángeles, ¿de acuerdo? Entonces, la experiencia está. Pero no le hagan caso. Vayan a donde realmente son. Yo les decía que este es un tiempo, esta charla para mí es importante en este momento. Yo creo que todos están acá porque entienden el momento que estamos viviendo. Porque si hay algo con lo cual se ha manipulado mucho, Es con el miedo. Con el miedo. Pero es histórico. Pero ahora es evidente. Hagan un experimento. Acá capaz que hay gente que mira los informativos todos los días, o el diario todos los días. Hagan un experimento. Dejen 15, 20 días sin mirar el informativo. Y después prendan el informativo. Pero con espíritu de a ver qué dicen. Espíritu crítico. ¿No? A ver, te voy a analizar. Es espantoso. Sí. El problema es, ¿no? Lo único que hacen es mira qué horrible, mira qué espantoso, mira esto. Y aparte cosas así, te las hacen así. Porque de repente hay una manifestación de 1 millón de personas en Berlín, ¿me entendés? Por la paz y por la no sé cuánto, no te la nombran. Pero sí te nombran a esa señora que mató al hijo y después a su pareja. A ver, ¿no? Eso pasa como un accidente frente a 1 millón de personas que se juntan para manifestar, ¿no? Sin embargo, aparte de ni siquiera de Uruguay, a veces te lo cuentan que pasó en Italia, no sé, o en Mozambique. Y vos decís, ¿qué está pasando acá? Porque el truco histórico de la oscuridad es manipularte a través del miedo. Para dominar. Para dominar. Y lograr el objetivo. Y lograr el objetivo. Claro. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Saben cuál es el objetivo? ¿Quieren que les diga cuál es el objetivo? Que te quedes. Que sigas en la calecita. Vida tras vida. No sé si creen otras vidas. Sigue durmiendo. Siga durmiendo, siga durmiendo, siga durmiendo.
Por eso es que el miedo tampoco es atroz. El miedo es un miedito. A veces. Es mantenerte en un clima, ¿no? ¿Cómo mantenerte en un clima? Yo siempre digo, están distraídos, estamos distraídos. Es mantenerte distraído. El miedo te distrae. Estás preocupado, preocupado. Tú estás distraído. Tu mente no está donde tiene que estar. Tu conciencia no está donde tiene que estar. Estás en la fantasía. Porque si dan cuenta, todo miedo, miren qué interesante esto. Hablamos de los egos, ¿no? ¿Les digo un secreto de los egos? Los egos solo viven en dos tiempos, futuro y pasado. En el presente, el ego no existe. Acá, el ego no está. Está siempre o proyectando, me va a comer el perro, ¿me entendés? O hacia atrás, qué horrible aquello, reviviendo como de una forma morbosa esa experiencia. Pero si ustedes vienen acá, al presente, no existe. Y ahí entienden lo fantasioso que es. No es que no exista el peligro. El café estaba caliente. Lo que no existe es la respuesta emocional del miedo. Yo puedo estar en una guerra, en una trinchera, bayoneta calada, tipo Primera Guerra Mundial, esperando el asalto. ¿De acuerdo? Y no tener miedo. Y sabiendo que posiblemente en 5 minutos esté muerto. Y puedo estar en mi habitación, tirado en mi cama, aterrado. Entonces, para que vean que el juego no es tanto por la experiencia. Porque si fuera por la experiencia, seríamos como bolas de billar. No tendríamos opción de nada, ¿entienden? Y así no nos creó Dios. Iríamos de banda en banda, alguien nos toca y rebotaríamos en las bandas, rebotaríamos con otras bolas y quién sabe dónde vamos a parar. Y no tendríamos opción. Y es mentira. Siempre tenemos la opción. ¿Cuál es la opción? ¿Cómo me paro frente a la experiencia? La experiencia no va a cambiar. ¿Entienden? La trinchera es la misma para todos. Si somos 150 tipos que vamos a saltar de la trinchera y a cargar la misma trinchera, no va a cambiar. Pero sí debo ser dueño majestuosamente el rey de mi lugar, de donde me paro. Eso sí es lo que yo puedo cambiar. Y de eso se trata en la experiencia del miedo. Entonces yo le decía, mientras estemos acá en la experiencia, yo dije, una cosa es validarla, otra cosa es negarla. Existir existe, pero no la validen. Atrévanse a ir a más. Y acá podemos entrar a hablar de todas las formas que tenemos para ir a más. Algunas vamos a hablar tal vez, pero sobre todo la conciencia de quién soy, quién experimenta esto. Yo dije, todos vamos a morir, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, vamos a no poner entonces mi felicidad o mi lugar de ser, para hacerlo más correcto con lo que veníamos hablando, mi lugar de ser a través de mi cuerpo. No es que no lo tenga y no deba cuidarlo y mimarlo y usarlo correctamente, pero no es mi lugar de ser. Y ahí es donde empiezo a hacer la diferencia. La pregunta ¿quién soy? Entonces, como ves, se repite en cada una de estas experiencias. Porque inconscientemente yo decía, es una pregunta constante. Yo siempre estoy respondiendo. Y muchas veces respondo mal. Pero acá viene lo que hablamos recién. Nos educaron a responder. Creo que ya muchos lo saben. O sea, estamos como educados a responder mal. Estamos educados a valorar un lugar emocional. Miren la televisión, miren los anuncios, miren las películas que ven. Es como toda una experiencia emocional, como parece que el ser humano tiene que ser una experiencia emocional, y si no sos emocional no sos humano. Lo habrán visto, es como que todo te empuja a eso. Y estamos hablando de emociones, o sea, y validamos ese lugar. Y lo único que hace es confundirnos más. Por eso es que nos resuena tan complicado, tan ajeno, tan lejano cuando escuchamos a
no sé, a un filósofo estoico romano del siglo I que nos dice: enfrenta tu problema, no caigas en la desesperación, actúa con valor. Parece como que nos estará hablando, no sé, Superman, de un cómic, ¿no? Porque ahí estamos entendiendo cómo fue, y ahí viene el tema colectivo humano, cómo se fue degradando los conceptos hasta llegar a esto que estamos hablando ahora. Lo podemos ver en los jóvenes, en los adolescentes. Los adolescentes, la mayoría en este momento, sufren una enorme debilidad. Se los puede ver. Lo peor de todo es que se creen fuertes. Se creen fuertes. Pero son de una debilidad increíble. Se los puede ver, se los puede palpar. Yo que he tratado con algunos es... ¿Por qué pasó eso? Porque los educamos a ser así. O mejor dicho, dejamos también que fueran educados a ser así. No los hicimos fuertes. ¿Ah? ¿Pero saben por qué no los hicimos fuertes? Esta es la parte dura. Porque ustedes también se dejaron no ser fuertes. Y como le dije hace un rato, no pueden dar lo que no tienen. Entonces empiecen ustedes a cambiar. Mírense diferentes y van a ver diferentes. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Vamos a ponerle cascabel al gato. Este mundo está en este momento manipulado. No es que sea nuevo, siempre estuvo manipulado. Siempre hubieron poderes que lo manipularon, externos e internos, e inclusive sutiles. De hecho, el poder más grande está en lo sutil. Lo otro es una manifestación. Y está siendo manipulado hacia un lugar que es totalmente ajeno al destino real del ser humano. El destino real del ser humano es descubrirse, despertar, llámenlo como quieran, iluminarse, fundirse con Dios. Hay 1000 términos que pueden encontrarlos en todos los caminos. La idea era confundirlo. Inclusive confundirlo tanto que decirle: esto es despertar. Esto es despertar. ¡Ah! Y van corriendo hacia ahí, ¿entendés? Como el flautista de Hamelin, ¿no? Les va con conocen la historia del flautista de Hamelin, ¿no? O sea, el flautista que llevaba las ratas. Que aclaro que esas historias siempre son tienen mucho contenido simbólico, esotérico, ¿no? Y bueno, implica eso, o sea, cómo aparece ese encantador, de una hermosa melodía agradable. Lo agradable no significa bueno. ¿Sabían ustedes que el arsénico es dulce? Sí. Hay muchas frutas tropicales que si las come el ser humano se mueren. Pero son ricas. Entonces, salir de ciertos lugares confusos, sensoriales, e ir a otros. La palabra libertad, que ha sido muy prostituida, ¿no? Yo he escuchado definiciones de libertad que son, no sé cómo llamarlas. No puedo creer que las digan y que la gente haga así, aplauda, ¿no? Libertad puede tener muchos simbolismos. Puede tener a nivel social, político, ¿entienden? Puede tener muchas expresiones. Pero siempre va a tener que estar en el eje de un concepto básico. Y ese concepto básico, ¿saben cuál es? La capacidad de ser. La posibilidad de ser. La posibilidad de ser. ¿De ser qué? De ser lo que soy. Yo quiero ser esto. Entonces, si puedo serlo, si me permiten serlo, si me permito serlo, soy libre. Y ahí está la valentía que hablamos. Exacto, porque vamos a ver con qué nos enfrentamos. Entonces muchas veces mi experiencia de libertad, mejor dicho, más que una experiencia de libertad, es la experiencia de poder hacer. Me lo puede dar alguien en ciertas circunstancias, porque digo, hay muchos niveles de libertad. Pero hay uno fundamental, que tiene que ver con lo que decías. O sea, el tema es si yo
si yo me permito, porque yo podemos vivir en una sociedad que me permita muchas cosas y no ser libre. O sea, porque la experiencia tiene que venir de si yo me permito eso. Y para eso se necesita ser valiente. Porque ¿saben qué? Muchas experiencias que ustedes quieren jugar pueden ser políticamente incorrectas. ¿De acuerdo? Pueden ser experiencias muy políticamente incorrectas. Pero que yo intuitivamente sé que ahí, a través de esa experiencia, viene, esta es la expresión que a mí me gusta. Yo soy. Yo soy a través de esa experiencia. Ah, pero no tiene nada que ver con la libertad. No importa, pero yo soy a través de esa experiencia. ¿Y qué se necesita para eso? Valor. Porque hay una cantidad de estructuras que van a decir, no te metas ahí. No hagas eso, ¿por qué? ¿Y si te ve mamá? Y acordate lo que decía y lo que te enseñaron acá, y lo que no sé cuánto, lo que da, y tu ideología, acordate lo que tu ideología dice. ¿Qué van a decir en el barrio? ¿Qué van a decir en el barrio? O sea, una cantidad de cosas, ¿entendés? Yo tiro esto, cada cual se ponga el saco que quiera, ¿no? Puedo empezar de vuelta. Entonces ahí vamos entendiendo que también está lo otro. Hay personas que de repente ya viven en un lugar muy de ser, porque viven en mucha armonía con su ser. Y su vida es muy... También está la otra punta. Pero el mundo viene a cuestionarles. ¿No te estará faltando algo? ¿No estás muy... ¿No es muy chata tu vida? Sin un tupper, quiero una vez a mí. Claro, o sea, y vos decís, pero yo soy feliz. No, mirá que esto no es felicidad. Para que vean que, así como hablamos del miedo, ¿no? Y hablamos del valor, tenemos que entender que las experiencias en nosotros son también muy personales, muy íntimas. Y yo tengo que enfrentarme a eso. Porque estos de acá abajo son los que van a decir, no. Y de repente la experiencia es eso, es una experiencia. Y lo que hace en mí es permitirme ir a ese lugar de ser. Que no lo puedo entender mucho, pero lo siento. Porque claro, porque la experiencia allá arriba no es con mente, es una experiencia de ser, simplemente. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, justamente nos están sacando todo eso. Te están diciendo, esto es ser, esto es lo bueno. Claro, esto es lo bueno, esto es lo malo. Y si no pienso así, sos lo peor del mundo. O sea, vieron, ¿no? No quiero entrar acá en polémica, pero si vos no te alineás con el pensamiento, sos un egoísta. Sos egoísta, sos mala gente. Sí. Sos mala gente. O sea, ya hay un juicio moral, un juicio ético sobre vos. Conspiranoico. Claro. Ser despreciable te transformás, básicamente. ¿No? O sea, no hay capacidad de disentir. Y ese es el problema que hay en este momento. Entonces, por eso es que lo que está pasando, los suicidios aumentan, la depresión aumenta, ataques de pánico aumentan. Pero ¿saben qué quiero decir? Y esto sí les puede sonar muy raro. Para mí es la mejor época del mundo. ¿Por qué? Porque antes no te dabas cuenta. Ahora, porque no es nuevo. O sea, si ustedes piensan que esto es nuevo, se están equivocando. Lo que pasa es que antes era como el cuento, ¿conoce el cuento de la rana y la olla de agua? Sí. No sé si alguien lo conoce o lo contar. Dicen que una rana, vos la tirás en una olla de agua hirviendo, la rana hace así, salta. Lógicamente, ¿no? Pero si vos agarrás, la pones a la rana en la olla de agua fría y la vas calentando, la rana se va, cuando quiera acordar, se va acostumbrando. Y cuando quiera acordar, se cocinó. Se cocinó. No sé si es cierto. No sé, nunca es una experiencia, nunca la voy a hacer tampoco. Pero más allá de eso, la metáfora está muy bien.
Por eso le digo, si ustedes me dicen, ¿querés volver al 2019? Yo te digo, no. No quiero volver al 2019. Si no era un barrial que nadie se daba cuenta. Hoy, si hubiera hecho esta charla en 2019, capaz que no venía nadie de ustedes. ¿Entienden? Algunos sí, pues ya está. No lo voy a subestimar. Pero muchos capaz que no venían. El otro día en la televisión, en la entrevista, vieron, no sé, 300 y pico de personas puestas y comunicándose. Y como les digo, en otro momento capaz que no pasaba eso. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, miren positivamente lo que está viviendo ahora. Lo que estamos viendo ahora es una oportunidad maravillosa, que se están cayendo las caretas, que estamos viendo las cosas como son. El juego siempre fue así. Siempre te quisieron manipular y te manipularon. No se piensan que, no, a mí no. No, te manipularon, ¿me entendés? Y te manipularon a través de este esquema que yo les dije ahora. A través de esa fórmula del miedo. Haciéndote primero creer que eras lo que no eras. Y después de que vos te crees eso, yo a través de eso te muestro tu fragilidad. Pongamos un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, les hago creer a ustedes que son terrones de azúcar, ¿no? Ya somos terrones de azúcar, yo soy un terrón de azúcar así, vos soy un terrón de azúcar, soy hola, terrón de azúcar, un gusto, va a llover. Compren comida, pónganse abajo del techo, cuiden que no entre agua por abajo de la puerta, porque somos terrones de azúcar. Nos vamos a disolver. Entonces el primer paso de toda esta manipulación siempre es hacerte creer que sos lo que no sos. Y entendamos que ¿qué es básicamente lo que nos hacen creer que somos? Dos cosas. Un cuerpo físico, o sea, reafirman la gran mentira, ¿no? Y un lugar emocional. Entonces viene aquello de me ofendés. Viste que ahora está mucho de eso no porque me ofende. ¿Me entendés? Cuida mis emociones. Yo no tengo que cuidar tus emociones. O sea, ese es tu problema. Son tus demonios, hacete cargo. Les cuento una anécdota increíble. Esto es cierto. No parece, yo digo así porque parece una gran broma, pero es cierto. No sé si fue el año pasado o el anterior. Hubo un incidente en una universidad en Estados Unidos. Que un profesor estaba hablando, no recuerdo bien ahora cómo era el detalle, profesor de historia y en una universidad importante, no sé si fue en la UCLA o una de esas. Estaba dando una charla de historia, y era historia asiática, y no sé en qué momento un alumno se paró y dijo que está hablando de la Segunda Guerra Mundial y el trato, la guerra chino-japonesa, creo, y el trato de los japoneses con los chinos, y, bueno, qué cosa, y se levantó la mano y dijo, profesor, creo que usted está ofendiendo a los alumnos de origen chino o japonés, o como fue que dijo, o asiático, y pueden sentirse mal, que no sé cuánto. Bueno, ya ese chico, para mi entender, no entendía dónde estaba, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que se polemizó y se decidió hacer una especie de debate para hablar del tema, ¿no? O sea, bueno, ahora viene la parte que repito, tengo que repetirlo, no es broma. Entonces, se programó el día del debate en tal salón que iban a hablar sobre todo esto, pero para los chicos que se sintieran mal, les habían puesto un salón al lado, donde había lápices de colores, porque convive en el presente. ¿Se acuerdan que yo dije en el presente? El miedo no está. El miedo siempre es una especulación. Es decir, yo siento miedo acá en el presente, sí, pero sentís por lo que va a pasar. ¿Me entendés? No sentís por lo que está pasando. Sentís por lo que va a pasar. Por lo que imaginás que va a pasar. Exacto. El amor sí viene acá, ¡pac! Y se queda. Por eso es real. Entonces, para que vean que todo el mecanismo de manipulación está basado en la mentira, en hacerte creer lo que no sos. ¿Por qué nos hacen creer lo que no sos? No somos, bueno, acá viene la parte dura, porque ustedes no saben lo que son. Entonces empiezan a caminar por ese lugar, empiezan a jugar por ese lugar. Pero nadie sabe lo que es. Todo el mundo sabe un poco.
De hecho, los que están acá, generalmente en estas charlas viene gente que tiene un poco más de conciencia que el común de la gente. Puede ser que los despiertos tengan más conciencia de lo que son, capaz. Sí. Sí, sí. Pero le voy a decir una cosa que es importante. Tampoco necesitas saber lo que sos, en el sentido absoluto. Si lo supieras, no estarías acá. ¿Entendés? Lo que hay que aceptar, ¿entendés? Es que hay una realidad de ser que tiene características que son muy claras. Amor, felicidad, gozo, plenitud. Entonces yo tengo que ir a través de eso que me dice que soy yo. Y lo que me dice lo contrario, me está mintiendo. No hay una fórmula exacta, porque cada uno de nosotros es un mundo frente a ese tipo de experiencias. Y de repente a mí lo que me da gozo, a usted da repulsión. Claro. Puede pasar también eso. Pero si es mi verdadero lugar de gozo, a mí no me va a importar lo que hagas vos. Porque cuando uno llega a ese tipo de experiencia, entiende que el otro también tiene el derecho a colgarse de un árbol, si quiere, ¿me entendés? Pata para abajo y jugar a las cartas así. Entonces, a veces pasamos la vida tratando de cambiar al otro y somos nosotros los que realmente tenemos que cambiar. es que nunca puedes cambiar a nadie. Ese también es otro secreto. Es un gran mito, yo voy a cambiar a él. Nunca nadie puede cambiar a nadie. No cambias a nadie. Pero eso es un cambio que hay que hacer a nivel... Claro. Querer cambiar a alguien es como querer aceptar que puedes comer por alguien. O que vos sos mejor que el otro, que lo que... Bueno, también. Pero querer cambiar a alguien es literalmente es como pretender comer por otra persona. Yo te puedo preparar la mejor comida del mundo, con el postre, 4 platos, cubiertos de plata, cortártelo en pedacitos, y como era chiquito, llevártelo y ponértelo acá. Hasta ahí llegué. ¿Me entienden? Yo puedo hacer mucho, muchísimo puedo hacer, pero lo fundamental, no. Entonces ahí entiendo, y es un lugar soberbio. La soberbia viene del miedo, la agresión viene del miedo, la violencia viene del miedo. No aceptar al otro. del miedo. La soberbia viene del miedo. Es como una especie de, en algún caso, como un autorrespeto, como que se llama de algún modo alguna clase de soberbia ante tanta oposición. No, la soberbia como soberbia viene del miedo. La soberbia es una posición mía temerosa de perder mi lugar de ser, por todo lo que estuvimos hablando. Entonces a eso me enfrento con, ¿me entendés? Con una agresión o con una pose, porque es pose, soberbia es pose. Y el otro No, es totalmente diferente a la autoestima. La autoestima es totalmente diferente. La autoestima es una seguridad interior que no me importa mucho cómo me mire el otro. ¿Y la soberbia para los demás? La soberbia siempre está, o sea, todo ego, bueno, también hay otras características de los egos, ¿no? Es que siempre está espejándose. Es como un escudo también. Claro, es una forma de defensa. Porque, Porque repito, porque en el fondo siempre hay Ahí hay miedo. mucha ausencia atrás de esa soberbia. Claro, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque es una forma de defensa, porque en el fondo siempre hay miedo. Y la raíz de todo ego y de toda emoción es el miedo. La autoestima es otra cosa, no tiene nada que ver. Hay gente súper humilde y tiene una autoestima altísima. Que aparte te das cuenta. Hay gente que entra, se sienta a hablar contigo y está hablando contigo y dice, qué segura esta persona, qué bien plantada. O sea, se siente la energía de la persona. Te dan ganas de acercarte y decirle, ¿cómo haces? Y de repente capaz. Pero es algo que se trabaja, lo que quiero que entiendan también es que es algo que se trabaja. ¿Y nunca es mucha? ¿Eh? ¿Nunca es mucha la autoestima? ¿No? Autoestima no es ni mucha ni poco, la autoestima es autoestima. O sea, es como una medida, más de eso no vas a tener. Lo que pasa es que la verdadera autoestima, si yo te la dijera, no me la creerías. A ver.
que ya pasó la hora, ¿no? No, vinimos sin ¿Cuál es la No es el- verdadera autoestima? No es el momento de miren, ¿saben cuál es la verdad de autoestima? Vamos a razonar para que no les pegue tan fuerte. Ah, para que no pegue fuerte. Para que no les pegue. Vamos a razonar. ¿Qué es lo único verdadero del universo? ¿Qué es lo verdadero e imperecedero? El amor. Muy bien. Es una muy buena respuesta. Tiene un nombre eso. Si es amor con conciencia y una supraconciencia, una superconciencia capaz de todo, ¿qué es? Dios. Eso es lo único verdad. Es incambiable. Dios o universo, como uno lo quiera llamar. No, el universo es una creación de Dios. El universo no existe sin Dios. El universo está dentro de Dios. No, Dios está dentro del universo. Entonces, esa manifestación divina que es Dios, que es lo único real, es lo único que tiene capacidad de decir yo existo. Ustedes pueden decir yo existo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Conciencia de qué? Conciencia de Dios. La respuesta más grande y más absoluta y más verdadera es que yo soy uno con Dios. Y no hay una diferencia. No hay diferencia. La separación con Dios es una ilusión de mi mente, generalmente motivada por esto. Es como una ola que se cree separada del océano. No puede existir la ola sin el océano. Así que ya por existir, ya sos el océano. Esa sería la respuesta más alta y absoluta de quién soy. Pero también es la más difícil. Porque toda la creación, si desaparece, y es probable que desaparezca en algún momento, y según la teología hindú, hay ciclos de aparecer y desaparecer, aparecer y desaparecer, ¿no? Como que se expande el universo, se contrae y desaparece, y se vuelve a crear de vuelta. El universo se expande y se contrae. Pero eso, más allá de esa expansión y contracción, lo que permite esa experiencia va a existir siempre. No puede haber contenido sin contenedor. Entonces, si yo tengo la capacidad de afirmar mi existencia, que tengo la percepción, posiblemente en las sombras, de que soy parte de Dios. Entonces ahí está la respuesta final. Pero pocos la pueden aceptar, porque nos sentimos como, ahí viene la falsa humildad. Ay no, ¿cómo iba a decir yo eso? Digo falsa humildad porque no se trata ni de sentirse mucho ni de sentirse poco, se trata de decir las cosas como son. Si es así, es así. Como que alguien millonario, che, ¿tenés mucha plata? No, y no, más o menos. O ¿tenés mucha plata? Sí, tengo 10 millones de dólares en el dólar. Está, dejate de robar. O sea, el miedo, ¿entienden? O sea, las cosas son como son. Entonces, como ven, al miedo se lo enfrenta con valor. Y el valor surge como una cualidad divina del amor. Y eso surge a su vez de la conciencia de quién soy. O dicho de otra forma, de darme cuenta qué es lo que no soy. Entonces sean fieles, profundamente fieles a lo que son. ¿Va a haber miedo? Por supuesto que va a haber miedo. Están acá. Pero sean valientes. Todo lo que estuvimos hablando hoy, desde la antigüedad hasta ahora, nos llama a ser valientes. Viven en una ciudad de valientes. Viven en una ciudad de valientes. Una ciudad que es un ejemplo, no solo de Uruguay, sino del mundo. Defensa.
Viven en una ciudad de valientes. Honren a sus antepasados, honren la tierra que están pisando. Honren esa energía, honren ese valor. Siéntanse obligados a ser valientes. Que es lo mismo que decir, siéntanse obligados a ser lo que son. No porque sepan todas las respuestas, pero atrévanse a irlas encontrando paso a paso. Y toda esta estupidez que nos está rodeando de la pandemia y de la vacuna, no sé cuánto, se va a poner peor, ya se los digo. Se va a poner peor. ¿Y qué? ¿Y qué? Van a hacer lo que tengan que hacer. Pónganse eso como un mantra dentro. Yo voy a hacer lo que debo hacer. ¿Y qué es lo que haces? No sé, llegado el momento preguntame. Claro. Porque tampoco se trata de tener todas las respuestas. No las van a tener. Porque si tuvieran todas las respuestas, también el juego se acaba. Parte del juego, y por eso el miedo existe, es la incertidumbre. Inseguridad. Más que inseguridad, incertidumbre. No es lo mismo inseguridad que incertidumbre. Yo puedo ser muy seguro. De hecho, yo en muchas cosas me considero muy seguro. Pero acepto la incertidumbre. Yo no sé siquiera si voy a vivir mañana. Entonces, la incertidumbre es Dios. Hay un maestro que se llamaba Sai Baba, capaz que algunos lo conocen. Y él decía, amen la incertidumbre de Dios. Está difícil esa. Porque aceptarla ya es difícil. Pero él subía retruco, ¿no? Él subía la apuesta y decía, amen la incertidumbre de Dios. Amar la incertidumbre. Como decir, vamos a jugar. Vamos a explorar la cueva, a ver qué hay. A ver qué hay después del próximo. Ese sabor, ¿no? Esa cosa de... Cosa que no hace la ciencia, de ahora, como dicen. Bueno, no se todo es atreve. así, punto. Bueno, por eso te digo. No. Pero lo que pasa es que también ahí está la manipulación. Debe ser así porque si no esto se cae. Exacto. Si hay debate, se cae. O por lo menos no sé si se cae, pero ese pedestal que parece unánime no resiste 2 segundos. Ahora, yo me pongo a pensar, perdón que interrumpa, Sí. que la mayoría del mundo, capaz que un pensamiento muy primario, muy simple, la mayoría del mundo no se ha comido esta pastilla, me parece. Lo que pasa es que los demás tienen tanto poder, incluso a la prensa, que hace creer. Bueno, esa es Pero yo una... me quedo con una satisfacción al ver que en el mundo, por más que lo haya catalogado de pandemia, que tanta vacuna y todo lo demás, y la gente se ha dado y se ha empezado a dar cuenta de cosas. Mira, yo creo que la gente se ha dado cuenta y, como decimos, si cada vez se dan tal vez más cuenta, pero vos hablas con tu barrio, con la gente que te rodea. La mayoría de la gente se lo ha creído. Ah, no, y con la familia incluso. Por eso. Más que el barrio. Por eso te digo. La familia mismo. Entonces ahí te das cuenta que sí, que el trabajo fue muy bien hecho. Sí, y ahora ya no va más el enfrentamiento. Pues, si te vacunaste, si vacunaste, me dice, está bárbaro, corte pila. Pero ya no discutís, ¿viste? Mira, una de las cosas que entiendan, vieron que yo les dije, y esto lo digo lo mismo que lo dije la otra vez en el programa, que le gustó mucho a Marcelo. Yo le dije, mira, vos para sembrar tenés que preparar la tierra. Vos no podés ir con un chical de 1,5 metros. ¿No? Entonces no piensen que esto llegó así porque llegó así. Vienen preparando el que sos de azúcar o de cristal, ¿no? Vienen preparándolo hace décadas, tal vez siglos, si uno piensa más en el tiempo. ¿Entienden? Entonces vienen preparando el terreno para que esto suceda, para crear un ser humano capaz de que reaccione emocionalmente como ellos quieren. Entonces por eso es que uno mira para atrás y ve una cantidad de cosas que han ido pasando. Entonces no es un trabajo de ahora. Y ahí también es donde nosotros tenemos que entender de enfrentarnos. Quiero decir una cosa importante, acá medio al final. Acá no importa si te vacunaste o no te vacunaste, creo que yo no hablé mucho de ese tema, ¿no? Si bien creo que está medio explícito mi posición. Pero acá se trata de mi posición frente a la vida. Exactamente. La otra vez lo hablamos y decía, vos te podés vacunar por miedo. De hecho, la mayoría de la gente se vacuna por miedo.
y podés no vacunarte por miedo. Sí. Igual estás haciendo mal. Entiendan que acá la fórmula trasciende lo anecdótico de la vacuna o no vacuna. A ver, eso tiene que tenerlo bien claro. Esto trasciende la experiencia momentánea. Esto va y aprovechen este momento para mirar dónde está tocando, dónde aprieta el zapato. ¿Sí? Lo que decídanlo de un lugar sincero y valiente. Y enfréntenlo bien. No desde el miedo, no dejen que suceda. Porque más allá de vacuna o no vacuna, arriba no nos van a preguntar tanto si no vacuna o no vacuna. Nos van a preguntar si fuiste lo que tenías que hacer. Hoy al principio les dije qué significa pensar, hablar y actuar, ¿no? Yo les dije su unidad. Bueno, ¿te pareciste? ¿Fuiste eso? ¿Te acercaste a eso? ¿Intentaste eso? Es como decir, ¿intentaste ser Dios? Y el que tiene un pensamiento igual dirá, ¿intentaste ser mi hijo? ¿Te intentaste parecer al Padre? ¿Lo intentaste, por lo menos? ¿Fuiste fiel a eso? ¿O fuiste una cosa ambigua que iba por ahí, como la abuelita decía yo de Villar? O peor, que pensaba una cosa, decía otra y terminaba siendo otra. Pero para esa unidad se requiere valor. Pero voy a decir algo más lindo. En esa unidad hay valor. Entonces, si uno lo empieza a experimentar, se retroalimenta en mi propio lugar. Entonces enfrenten esto como lo que es. Y enfréntenlo desde lo que son. Esa es la única cosa. Lo demás es un juego. A mí me gusta hablar mucho de la experiencia de la vida como un juego. Esto es un juego. Vieron que yo les dije, jueguen. ¿Por qué jueguen? Porque jugar también implica el concepto lúdico, el concepto de divertirse, de pasarla bien. Si no la están pasando bien, están jugando mal. Y jugar mal significa que estás jugando algo que no sos vos. Desde algún lugar te equivocaste, te estás mintiendo, te mintieron, estás siendo fiel a paradigmas que no son tuyos y estás valorizando cosas que no tienen nada que ver. En lugar de ser tuyo, va por otro lado. El zapato cómodo, del talle cómodo, es tu exacto talle. Otro, ¿no? Bueno, ya creo que se fue bastante la hora. Espero que hayan disfrutado de la charla. Tienen mi teléfono, los que quieran algún día charlar o alguna cosa. Fue realmente un gusto tenerlos acá, haber venido acá. Ha sido una experiencia de 2 días muy interesante. Y bueno, espero que se vayan mejor. Mejor también no significa que se vayan para arriba, porque también puede ser un efecto emocional mentiroso. Mejor significa hasta con más preguntas, hasta con más retos, hasta apretando los dientes a veces, ¿no? Diciendo, pucha, digo, me descubrió. Bueno, venía errando. Váyanse con cosas, con semillas también para cultivar, ¿no? Es un poco la idea. Pero positivos, más allá de todo eso, con una visión positiva. Esto es un juego, jueguenlo bien, no están solos, puede que seamos muy poquitos. Y aunque queden solitos, tampoco se traicionan. ¿Entienden? Tampoco lo hagan. Que el mundo esté contra ustedes, tampoco lo hagan. Busquen el amor profundo en su corazón, la fuerza original. Y desde ahí hacia adelante. No les va a faltar nada. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno.